Detente por un instante. No, no es casualidad que estés aquí, ni es fruto de una inercia trivial que tus ojos se hayan posado en estas palabras justo ahora. En este preciso umbral del tiempo en que el año se extingue como una antorcha a punto de consumir su última gota de cera. Tal vez no lo sabías, pero solo un puñado percibe a tiempo el susurro que está a punto de desplegarse ante ti. Una ventana hermética que se abre solo cuando la noche y el día se funden en el filo de lo posible y lo imposible. ¿Sientes esa vibración? Esa turbulencia callada bajo la superficie de tu superficie. Hay preguntas que atraviesan el muro del olvido ancestral. ¿Por qué seguimos anclados en el mismo círculo? Como si toda la vida no fuera más que una repetición críptica de gestos antiguos. ¿Y si en este preciso instante estuvieras a punto de pasar de largo una verdad sagrada? Una posibilidad irrepetible. Como el rayo que no cae jamás en el mismo lugar. Esto no es un mensaje ordinario, ni es un fragmento más de ese flujo incesante de sonidos y luces al que nos hemos acostumbrado, ciegos, sordos, adormecidos. Es la arruga, la fractura en la máscara hipnótica de lo cotidiano. Es la melodía sutil que, como el eco de las tablillas esmeralda de Thoth, pulsa solo para quien se atreve a cruzar el umbral. ¿Lo percibes? No estás aquí porque sí. El destino, quizá ese conspirador paciente envuelto en el humo de los siglos antiguos, ha sido quien trazó las líneas que te trajeron ante este mensaje. Y ahora, cuando la sombra del tiempo roza el último suspiro del año, el universo mismo parece inclinarse, en silencio, para susurrar una advertencia y una promesa. Lo más valioso, lo más oculto, se concede solo a aquellos que no pasan de largo. Tal vez lo has sentido en sueños, ese tirón extraño en el pecho, la sospecha de que hay respuestas que laten al otro lado del espejo y que la vida, en su insólita coreografía, se detiene y gira en el mismo punto justo porque olvidamos el lenguaje de los símbolos. Ábrete. Por un instante, al enigma, pregúntate, desde la raíz más profunda de tu afán, ¿cuándo fue la última vez que realmente escuchaste al universo hablarte en coincidencias? ¿Cuándo permitiste que tu intuición revelara la cifra oculta en el simple desgaste de los días? No eres un espectador inocente. Eres el centro y, a la vez, el filtro a través del cual la conciencia universal se dilucida a sí misma. ¿Por qué insiste tu corazón en recordarte, en los frágiles instantes de silencio, que hay algo a punto de revelarse, justo antes de dejarlo escapar una vez más? El símbolo antiguo se repite, oscilan los astros en su música lejana. La serpiente se muerde la cola en un ciclo sin principio ni fin. Mientras la humanidad transita por la cuerda floja de la costumbre y la resignación, pero hay grietas, fisuras minúsculas que brotan en la superficie del hábito, y solo los atentos, los que saben leer entre líneas, pudieron descifrar que cuando el tiempo comienza a cerrarse, también se desata una urgencia sin nombre, casi dolorosa, una advertencia. Lo que no despiertes ahora puede dormir 1000 años en la oscuridad de tu inconsciencia. Quizá has sentido esa sensación de estar atrapado en un rito sin sentido, repitiendo viejas fórmulas, buscando respuestas en el ruido reiterado de lo externo, y sin embargo, si observas con ojos de alquimista, verás que cada ciclo, cada repetición, es una invitación disfrazada. El universo, como Thoth ante el neófito, plantea acertijos y esconde la llave en el sitio más inesperado. El propio corazón del buscador,
Y la pregunta, entonces, se afila en la penumbra. ¿No será que toda esta demora, este espejo donde ves siempre al mismo yo estancado, es la primera puerta? ¿No será que este quedarse en el sitio es en sí mismo un código que, si entiendes, desencadena un nuevo movimiento, velado en las brumas del tiempo? El mensaje espera. Hay quienes nunca lo oyen, engañados por la falsa linealidad de los días que pasan. Pero si estás aquí, no es casual, y menos aún insignificante. Es la llamada que solo la mente abierta, la conciencia hambrienta de sentido, reconoce entre el estrépito del mundo. Podrías aceptar la simple posibilidad de que nada de esto es accidental. De que, como un hilo de oro invisible, tu presencia aquí fue urdida por manos invisibles para que recibas el aviso, la última campana antes de que la puerta del año se cierre y tomes lo que es tuyo por destino, la visión. Porque en la frontera del tiempo, cuando el calendario agoniza y los días se escapan como arena entre los dedos, los antiguos sabios sabían que el velo entre los mundos se adelgaza. Los símbolos se tornan más elocuentes, las coincidencias más afiladas, y la presencia del misterio resulta casi insoportable por su cercanía. Es aquí, ahora, en este cuarto de luz incierta, donde la sombra y el resplandor bailan, que el universo te ofrece una semilla hermética, una fórmula sencilla. Lo que dejes dormir ahora puede que no despierte jamás. Es este el umbral, la frontera sutil donde el alma puede elegir, caminar, dormida, hacia otro ciclo de repeticiones, o hacer una pausa profunda, girar hacia adentro y, al filo del abismo, mirar de frente la pregunta última. El mensaje se desliza como un sigilo silencioso. ¿No sientes, en algún rincón olvidado de tu espíritu, que este es el momento de capturar la oportunidad irrepetible que merodea? Esquiva, justo fuera de tu campo de visión habitual. Los maestros herméticos insistieron: el mayor peligro no es el error, sino el olvido de que somos los únicos guardianes de nuestra llave, de que cada instante contiene la promesa de una puerta, pero también el riesgo sutil de la pérdida irreparable. Así que no te dejes arrullar por la familiaridad de estas horas que se acaban. No entregues, sin lucha, al sopor de la costumbre, aquello que reluce como un tesoro en la oscuridad. Recuerda, solo quien permanece atento al mensaje oculto logra ver cuando todos duermen. La escritura de Thoth resplandecer como oro líquido sobre las paredes internas del alma. El universo ha elegido este instante, y a ti, como el receptor necesario, tendrás el coraje de mirar, de escuchar, de descifrar la señal antes de que la puerta se cierre para siempre. Hay quienes sienten que solo el 1% comprende el misterio a tiempo. No te permitas cubrirte, tú también, con el manto de la indiferencia. En el latido secreto de este momento, permanece la pregunta suspendida. ¿Por qué sigues allí donde comenzaste? ¿Por qué el movimiento se niega, una y otra vez, a desencadenarse hacia la dirección en la que tu alma anhela expandirse? Si respiras hondo y te silencias, puede que el mensaje destinado, el que el universo escribe a fuego justo antes del final del ciclo, se revele finalmente. Pero solo a quienes desafían el patrón, a quienes, entre la marea interminable de distracciones, se detienen, escuchan y despiertan. Bajo la bóveda suavemente oscura de nuestra existencia cotidiana, a menudo creemos que el estancamiento, esa quietud densa, casi viscosa que nos sujeta en el fondo de nuestros días,
es un designio extrínseco, una constelación caprichosa de infortunios o defectos personales, como si estuviésemos a la merced de una suerte que juega a los dados sobre nuestro destino. Sin embargo, si desenrollamos la hebra dorada que oculta el verdadero fulgor de los acontecimientos, descubriríamos que, más allá de la apariencia de azar o culpa, cada instante está tallado desde dentro, en el crisol donde dialoga en silencio la conciencia consigo misma. El hermetismo, con su mirada oblicua y compasiva sobre los ciclos de la vida, nos enseña que toda parálisis, todo letargo, no es más que el resultado de una tregua, una negociación callada entre las fuerzas ocultas de nuestro espíritu y las demandas del mundo exterior. Es un armisticio precario en el que el alma negocia, sin palabras, los términos bajo los cuales se permite, por fin, danzar. Así como el río se obstina contra el obstáculo y, sin embargo, tarde o temprano, encuentra una fisura por donde reinventar su cauce, el ser humano se enfrenta reiteradamente al peso invisible de su propia inercia. ¿No es acaso ese momento de duda, ese cruce de caminos en mitad de la noche, una puerta abierta que espera, paciente e inmutable, a que la atravesemos con ojos renovados? La sabiduría del pasado, encarnada en Thoth, aquel escriba primordial que registraba con una pluma de ibis los grandes pasos de la creación, no nos invita a honrar la casualidad, sino a celebrar el instante preciso en que el alma resuelve, en el santuario secreto del corazón, dar un paso decisivo hacia su próxima metamorfosis. Porque existe una ley profunda que articula las mareas invisibles de nuestra realidad. La ley del movimiento, la oscilación eterna del péndulo entre la quietud y la acción. Nada se detiene realmente. Las arenas del tiempo, aunque parezcan suspendidas, siempre caen. Solo cambia la intensidad de su caída, solo varía el ritmo con el que los acontecimientos se suceden. Ese intervalo en que sentimos que el mundo gira sin nosotros es, paradójicamente, un espacio de germinación. Es el susurro quieto de la semilla que, bajo el manto oscuro de la tierra, prepara el estallido inevitable de su brote. Qué misterioso pacto se forja entonces, en la penumbra del alma, que decide si florecemos o nos consumimos en la raíz. Los antiguos lo intuían. La fuerza de las emociones, ese fuego líquido que recorre la arquitectura secreta de nuestro ser, moldea la sustancia misma de nuestra realidad. No es cierto que una chispa de entusiasmo, de fe o de deseo renovado, puede despertar a la bestia dormida de nuestra voluntad y arrojarla a una vorágine de movimiento imparable. De igual modo, una tristeza prolongada, una decepción lenta, tiene el arte de crear la atmósfera perfecta para que la energía vital se sumerja en letargo. Pero no basta con reconocer este pulso emocional. El hermetismo nos pide ir más allá, hasta la raíz misma de la preparación espiritual, porque el despertar no se improvisa. El renacimiento no es fruto de un movimiento repentino, sino de una acumulación invisible de fuerzas, de pensamientos, de decisiones y renuncias. Cada experiencia, cada fragmento de nuestra historia personal, está sujeto a la ley inexorable de causa y efecto. Las acciones de nuestro presente son las semillas de un futuro que, aunque se muestre lejano y difuso, está ya en germen bajo la tierra fértil de la intención. El universo se despliega siguiendo patrones, como un tapiz que revela figuras solo a quien sabe esperar. Y en esos patrones se inscribe la justicia cósmica que Thoth observa con su ojo imparcial. Nada es arbitrario. Nada es vanamente doloroso. Cada estancamiento es, en realidad,
una respuesta sutil al modo en que ayer trazamos nuestro mapa interior. ¿Has notado, acaso, cómo el más leve giro en la atención, el más delicado giro en la percepción, puede desplazarte de la desesperanza a la esperanza, de la duda a la voluntad rediviva? Pero la teoría nos convoca a una pregunta aún más profunda. ¿De dónde brota la energía que nos impulsa a cruzar el umbral del cambio? ¿Quién o qué convoca el coraje necesario para renunciar a la paz aparente de la parálisis y aventurarse en la corriente viva del destino? El hermetismo sostiene que en el corazón del cosmos palpita una fuente inagotable de energía, y que cada uno de nosotros, en la soledad de su santuario interior, tiene acceso, cuando se cumple el ciclo preciso, a las renovadas aguas de esa fuente. Dicen que los antiguos iniciados aguardaban el ciclo de ciertos astros, atentos a las puertas sutiles que se abrían solo durante breves instantes, momentos en que todo podía ser transfigurado. Así, también nosotros atravesamos día y noche pasajes secretos, portales de oportunidad que se abren a intervalos regidos por una matemática superior, invisible para el ojo no entrenado. Thoth, testigo imparcial sobre el umbral de la historia. No se entretiene en registrar los accidentes casuales de nuestros días, sino que anota el momento exacto en que un ser acepta, con humildad y coraje, el reto de transformarse. Él reconoce la hora sagrada de la decisión, el instante oracular donde la mariposa rasga su crisálida y desafía la gravedad. Y si ese momento, tan esperado y temido, es menos una suerte de gracia repentina, y más bien la consecuencia lógica de un largo trabajo interior, de una preparación silenciosa que no hemos sabido reconocer hasta ahora. Tal vez, entonces, la parálisis no es sino la incubadora del renacimiento. Tal vez. Nuestros días lentos y pesados están secretamente cargados de sentido, custodiados por una energía que espera su momento justo para manifestarse. El hermetismo nos invita a mirar esos espacios vacíos con otros ojos, a verlos como matraces secretos en los que el alma, lejos de ser pasiva, bulle en su alquimia más decisiva. Abandonemos, por un momento, la culpa, el deseo ansioso de encontrar a un culpable o una causa diminuta para nuestra inacción. Permitámonos habitar el misterio. Preguntémonos, ¿qué es lo que, en el fondo, estamos negociando con nosotros mismos? ¿Qué parte de nosotros languidece porque teme y qué parte permanece a la espera, deseosa de cumplir su destino, como si esperara un pálpito, una señal, una conjunción favorable? El universo, riguroso en sus ciclos, sabio en sus repeticiones, siempre acaba abriendo sus puertas para quien ha aprendido a escuchar su música secreta, a leer en los pliegues del tiempo la hora verdadera. Así, cada alma, como un actor ante el telón todavía caído, aguarda en penumbra la señal para entrar en escena. Y Thoth, con su pluma sagrada, no registra la fortuna o el azar de nuestros pasos, sino el coraje silente de la transformación auténtica, el leve temblor en el aire cuando, finalmente, elegimos bailar con el movimiento perpetuo del cosmos. Y acaso, al comprender esto, el sentido último del estancamiento se revele, no el castigo ni la casualidad, sino la oportunidad sagrada de prepararnos, de reunir energía y despertar a la hora de nuestra auténtica metamorfosis. Entonces, a medida que la senda en la que hemos caminado hasta aquí empieza a perderse entre velos de incertidumbre,
Surge un umbral sutil, imperceptible para quien no cultiva la atención. Es el instante donde lo invisible toca la superficie de lo visible. Y el silencio que se ha ido tejiendo entre los pensamientos anuncia la llegada inminente de un giro interior. Tal como el Nilo, tras meses de sequía, decide romper sus diques y transformar la faz de los campos. Es el punto de inflexión donde la mirada, otrora fija en las arenas exteriores, retorna y se encuentra de frente con la vasta cámara interior. Y, en esa estancia secreta, el discernimiento comienza a encenderse. Hasta aquí. Las palabras y las promesas vagaban livianas, sin peso, como plumas que danzan caprichosas en el aire. Pero ahora, el espacio se densifica, el pulso se acelera con una gravedad nueva. La conciencia intuye que todo puede cambiar, si así se decide. Desde esta atalaya, deviene inevitable proyectar una luz implacable sobre aquellas transacciones silenciosas que tejemos a diario con nuestra propia sombra. Son pactos no declarados, trueques semiconscientes en los que, bajo la excusa de la prudencia o la veneración al instante propicio, hipotecamos nuestros anhelos más profundos. Es ahí, en la penumbra del autoengaño, donde florece la gran negociación. Posponemos el ahora en nombre de un mañana perfecto. O nos refugiamos en la búsqueda interminable de signos y seguridades, como un sacerdote egipcio que demora sin cesar el desciframiento de los jeroglíficos, aguardando un último indicio de los dioses que jamás llegará. Bajo la máscara de la reflexión nos protegemos de la fragilidad que nos aterra. Tras los muros de la cautela y el cálculo medimos un miedo prístino, esencial, el de errar, el de no ser suficiente, el de enfrentar sin mediadores la vastedad del propio ser. Así, la resistencia se reviste de 1000 formas, la demora que reviste de púrpura palabras como cuando sea el momento, el deseo de perfección que insaciable consume la savia vital y, en cada arista impide la acción. Miramos hacia el reloj interno con la esperanza secreta de que los astros algún día se alinearán a favor. Y mientras tanto, permitimos que nuestra energía se disuelva en la espera estéril, pero la realidad, como la serpiente alada de los mitos herméticos, muta solo cuando la voluntad del viajero abandona el letargo y, aceptando la imperfección de lo dado, inicia la danza creadora. Este es el verdadero clímax del viaje iniciático. La revelación de la responsabilidad radical. Flores de loto abren sus pétalos en las aguas del Nilo. No porque lo esperan todo del sol o del barro, sino porque han encarnado el misterio de autogenerarse en cada ciclo. Así también, la conciencia despierta comprende que no está condenada a la tiranía de las circunstancias. Más bien, tú sí, tú eres el artífice genuino, el hacedor oculto, el punto cero desde el cual emana el tejido de tu realidad. La fórmula de Thoth susurra a través de los siglos. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. No existe transformación duradera en lo externo si no se ha sembrado primero la semilla en el jardín interno. ¿Podría el sol mismo conferir oro a la tierra si la semilla se negara a germinar? Pensemos en el mito de Osiris, descuartizado por su hermano, disperso en las aguas del caos. No es Isis, la gran maga, quien resucita solo con lamentos. Es el acto voluntario, el descenso a lo oscuro, la recolección paciente de los fragmentos perdidos. Cada excusa para no hacer, cada titubeo, es una de esas piezas extraviadas. Pero allí donde la voluntad concentra su rayo como la diosa que reconstituye amorosamente el cuerpo de su amado,
La vida retoma su curso, y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Esta es la clave hermética de toda transformación. La responsabilidad de reunir, de reconstituir, de decidir que el relato latente de nuestra existencia puede y debe ser escrito por nuestra mano. En el plomo de nuestros días, el miedo suele camuflarse con disfraces honorables. Lo vemos en la fábula platónica. Cuando los prisioneros de la caverna, ante el destello de la verdad, retroceden y encuentran en la oscuridad habitual su cómoda prisión. La luz promete libertad, pero también pide el sacrificio de la complacencia, la quema de los refugios del todavía no y el quizá mañana. Así, nuestro propio diálogo interior se convierte en un tablero de ajedrez donde siempre jugamos a las tablas, posponiendo la jugada decisiva, defendiendo territorios que ya no existen. El gnóstico que inspecciona su alma no teme al rigor de esta revelación. Reconoce que solo cuando la balanza, custodiada por Ma'at, pesa el corazón sin artificios ni justificaciones, puede el iniciado atravesar las puertas de la transformación. Las excusas son plumas falsas, el discernimiento, la pluma de la verdad. El alquimista medieval encerrado en su laboratorio no aguardaba señales eternas de los cielos, sino que, mano temblorosa pero audaz, mezclaba sus ingredientes, comprendiendo que era el fuego interior el que transmutaba el plomo en oro. Todo acto externo es reflejo, eco de una resolución subterránea. No hay revelación sin acción. Y no hay acción sin la aceptación madura de que el verdadero poder de obrar no pertenece a los dioses, ni a las estrellas, ni a los gurús, sino al trono incandescente del propio corazón. Eres, en última instancia, el programador de tu destino, el escriba que cincela en los muros de tu realidad los símbolos que después se convertirán en paisajes vividos. El universo, en su profunda indeterminación, se pliega ante la voluntad que sabe guiarse, así como la corriente del Nilo cede su caminata milenaria ante las compuertas hábiles del agricultor que comprende su ritmo. Mirad, pues, cuán ilusorias son las cadenas forjadas por el miedo disfrazado de sabiduría. El instante perfecto es un espejismo. La acción recta solo se revela en la humildad de actuar aun cuando la niebla lo penetre todo. El paso adelante es rito de afirmación y, a cada paso, la realidad responde, si antiguos lo sabían. El obelisco se alza porque alguien, en algún tiempo remoto, venció la parálisis y osó tallar la piedra bruta, modelando el símbolo en el que el sol besa la tierra. Así, cuando las dimensiones de la realidad parecen cerrarse como las tapas de un sarcófago, el acto consciente de responsabilizarse de la propia existencia es la llave que abre todos los sellos. Y, sin embargo, no puede haber cambio fuera si dentro no cambia nada. El hermetismo enseña, a través de milenios y metáforas, que no somos meros esclavos de la suerte ni hojas a merced de los vientos. Somos arquitectos invisibles, y la cámara secreta solo se revela ante quien ya no teme ser el autor de sí mismo. La última palabra siempre resuena en lo íntimo. La decisión, más allá de los titubeos, más allá de la negociación invisible, de rehacer o de seguir aguardando. Elegir es crear, y toda creación, aunque pequeña, trastoca el tejido universal. Así, al final de esta etapa, se perfila ante el buscador la verdad ineludible. No basta comprender el código secreto de los antiguos dioses, ni descifrar las fórmulas ocultas. Es vital encarnar y ejecutar aquello que se comprende.
asumiendo ya sin más postergación que la esfera real del cambio comienza en el santuario interior. Y solo desde allí el mundo, como el antiguo Egipto tras la crecida, florecerá hacia nuevas auroras. El silencio resuena en la atmósfera densa de la estación interior. Se escucha un vibrar lejano, un murmullo creciente, como la respiración contenida del cosmos antes de la aurora. Las losas antiguas bajo los pies aún guardan la memoria de incontables viajeros, cada uno portador de su sueño secreto, de su miedo abrasador, de esa chispa casi extinguida que amenaza con renacer cuando la campana sutil del destino repiquetea entre dimensiones. El llamamiento es inconfundible. Un torrente de luz dorada recorre el andén invisible y, ante la mirada del alma, toma forma la imagen arquetípica del tren etéreo. Un dragón de metales líquidos y vapor de siglos, preparado para deslizarse hacia las tierras vírgenes del ser, con vagones que semejan cámaras de alquimia, donde las memorias se purifican y los deseos se decantan hasta su verdad más pura. La puerta permanece abierta, brillante como un portal de oro forjado en el sueño milenario de Thoth, guardada por la sabiduría de los ciclos. El boleto no es más que la voluntad convertida en símbolo, el pase que transforma la excitación en impulso y la promesa en destino. El guardián del umbral no ofrece amenazas ni promesas vanas. Observa, simplemente. Con la infinita paciencia del tiempo y la serena determinación de las leyes universales. Sin embargo, el reloj invisible que marca las conjunciones del presente pulsa cada vez más fuerte en el pecho. El instante propicio es tan efímero como una flor al alba, el acceso concedido solo a aquel que pueda soltar, sin vacilación, el lastre de su identidad antigua. El precio es claro, tan claro como la daga que sacrifica lo inútil en los ritos arcanos del templo interior. No se permite otro equipaje que no sea el coraje recién nacido. La promesa de mirar el abismo a los ojos y no apartar la mirada. Lo que tiene valor en este ámbito no es la seguridad acumulada, ni las costumbres cobijadas por la costra del tiempo, sino la desnudez esencial del espíritu que se entrega, sin atadura, a la travesía desconocida. Así, queda expuesta la paradoja primordial. Hay que entregar la pequeña fortaleza de la costumbre, tan endeble y tan celosamente guardada, a cambio de la libertad vasta como los cielos abiertos más allá del pensamiento. No hay espacio para las sombras que susurran. Mañana habrá más oportunidades. Ni para el eco hipnótico de las voces interiores que predican el evangelio de la postergación. Detenerse, aquí, en la intersección sagrada, es permitir que la prisión se cierre sola, construida ladrillo a ladrillo con las dudas demoradas, con las promesas frágiles nunca cumplidas. La estación se convierte en celda y el tren en rumor apenas recordado. Toda demora es una traición solapada al propio destino, una renuncia silenciosa a la invitación espectacular del cosmos. La ocasión no se repite, la melodía no vuelve a entonarse con igual intensidad. El viajero que abrace el miedo y permanezca inmóvil forja, sin saberlo, las cadenas invisibles que lo sujetarán a la rueda interminable de la espera. En ese vértice del tiempo, la tensión alcanza su culmen. El apego y el anhelo tironean en direcciones opuestas. Se escucha, dentro, el grito ahogado del ser originario, implorando disolverse en la posibilidad vasta, dejar caer las máscaras como hojas secas para ser. Ahora sí, el fruto maduro del propio devenir.
Surge entonces un temblor en el espacio y en el cuerpo. La memoria de todas las veces que la seguridad se disfrazó de prisión. De todas las oportunidades en que el alma, temerosa, prefirió lo conocido, soportando una paz sin brillo, una tranquilidad cercada por el tedio. El hermetismo enseña en susurros que todo principio encierra un final y todo final, a su vez, es un alumbramiento. Saltar al tren es acceder al misterio. Dar la espalda al letargo hereditario y avanzar hacia la danza siempre nueva del ser. Y, sin embargo, no es un salto ciego, sino una comunión consciente entre lo que era y lo que puede ser, como el filo de la navaja que corta lo superfluo y deja la esencia. Esta alquimia interna requiere la valentía del mago que abraza la aniquilación de su figura antigua, confiando en que la aparición de lo nuevo será más real, más vasto, más suyo. Lo que se juega aquí no es un cambio superficial, sino una transmutación del núcleo mismo del yo. La conciencia se expande lenta y vertiginosamente a medida que abandona los rincones familiares para abrazar el esplendor tumultuoso de la libertad. El aura se llena de una tensión deliciosa, semejante al segundo antes de que la puerta del templo se abra, antes de que el iniciado cruce a un nuevo estado del ser. Atrás quedan los ecos de excusas y lamentos, pues el presente abre sus brazos, y toda la creación aguarda, expectante, el primer paso. El universo premia a quienes honran su invitación sin titubeos. El billete dorado nunca está garantizado para siempre. Está destinado a quienes escuchan el retumbar sincero de su verdad interna y comprenden el lenguaje silencioso de los símbolos que se despliegan en el camino. El triunfo interior emana de dejar caer el escudo de la autosuficiencia aparente para abrazar, sin reservas, el vértigo de lo imprevisible. Así, la libertad ya no es solo una palabra anhelada, sino una acción encarnada en el instante exacto. Un privilegio reservado a quienes se atreven a saltar mientras la puerta está abierta y el tren, impaciente, invita a cruzar el umbral. El eco de los misterios antiguos permanece en el aire y susurra en la lengua de los dioses y los arquetipos. Solo en el abandono de las ataduras autoimpuestas se encuentra la verdadera unidad con el todo. El movimiento hacia adelante, cargado de temblor y expectativa, es la consagración final del viaje. La fusión entre la pequeñez de lo humano y la magnitud de lo divino. Comprender este acto es aceptar el precio del renacimiento, dejar atrás la respiración corta de la costumbre, romper el círculo vicioso de la demora, abrazar la incertidumbre como semilla fértil de infinitas posibilidades. El tren, esa serpiente luminosa que custodia la promesa del futuro, avanza sin esperar. El último llamado suena, vibrante y profundo, como un sello de fuego que marca la transición. Solo los valientes cruzarán la puerta y, al hacerlo, nunca volverán a ser los mismos. Desde la ventana abierta de ese vagón fugaz, el mundo antiguo se diluye en la distancia. Y el rostro del viajero, enrojecido por la audacia y bañado en la miel de la expectativa, se refleja por primera vez en el espejo bruñido de lo ilimitado. Así termina la inmovilidad. Así comienza la aventura consciente hacia la libertad que, por un instante, pertenece por entero al alma encendida y que, en verdad, no espera nunca a quienes prefieren el refugio seguro de su celda concluyente. La integración,
en el sendero del hermetismo y en el murmullo arcano que se desliza entre las columnas del templo interior. No es sino la alquimia de todas las capas de experiencia y de sentido. En ese proceso silencioso, donde convergen símbolos dispersos, memorias fragmentadas y visiones de lo eterno, el neófito se descubre a sí mismo no como un mero espectador, sino como el artífice secreto de cada umbral traspasado. Es en el instante en el que el oro escondido en las entrañas del plomo existencial comienza a irradiar. Cuando el caminante reconoce que la conciencia, tan vasta y aparentemente dispersa, se teje de gestos mínimos, decisiones diminutas, actos desapercibidos, que juntos conforman la urdimbre de los destinos. Bajo la mirada impasible de Todd, el escriba primordial, cada pensamiento y cada elección se inscriben en la tabla esmeralda del espíritu, formando una escritura sagrada que solo se revela en la sumatoria de los actos, no en la promesa de futuros grandilocuentes ni en la arquitectura ilusoria de la espera. La tradición de Kem, madre de los misterios, enseña que toda preparación excesiva es una máscara que reviste el miedo. La dilación engendra la niebla en los corredores del ser, y las dudas, como las serpientes apretadas en la oscuridad, anestesian la voluntad sagrada. El oráculo hermético no demanda la perfección, sino el acto. Una decisión tomada en medio del polvo y la penumbra es más luminosa que la idea pulida en 1000 meditaciones. En los papiros desvaídos del Egipto sacerdotal, el acto aparece siempre como el umbral que separa la muerte ilusoria del renacimiento. Solo a través del movimiento de la propia mano se despierta el Ka dormido. Y el Ba, envuelto en múltiples formas, inicia su retorno hacia la morada original. Frente a los símbolos, el mago ve su reflejo. Tras la máscara de la esfinge, vislumbra el enigma de sí mismo. No es el intelecto, ni el cúmulo de saberes, lo que descorre los velos del templo interior, sino esa chispa humilde del acto concreto, el pequeño paso que, al tocar la tierra, enseña a los cielos la verdad de la voluntad encarnada. La transformación, que en los textos alquímicos aparece siempre como solve et coagula, no es la promesa de un giro súbito hacia el éxtasis, sino la acumulación misteriosa de minúsculos movimientos internos, la apertura de los ojos en la madrugada, el silencio antes de la palabra, la rendición de las viejas resistencias ante el imperativo interior. La orfebrería del alma se cincela entre desafíos cotidianos y elecciones simples. Cada vez que la conciencia, venciendo su natural inclinación al letargo, se atreve a elegir lo desconocido frente a la repetición, graba en lo invisible una nueva runa, una sílaba oculta de su propio verbo. Así ocurre la transmutación que los antiguos describieron bajo el signo del Bennu. El ave fénix, una muerte incesante de la rutina y un renacer desde las cenizas de la duda. En este flujo, cada argumento de postergación se revela como la propia voz del guardián que custodia las puertas del misterio y que al mismo tiempo desafía y protege, invitando a traspasar el umbral solo a aquellos que permiten que el miedo sea devorado por la llama de la decisión. Resulta imprescindible recordar que los grandes giros de la vida espiritual no suelen anunciarse con trompetas, sino con el eco sutil de actos desapercibidos. Allí donde el iniciado persiste en su labor, sin buscar la gratificación inmediata, cada esfuerzo se convierte en un peldaño invisible. Así enseñan las escuelas de misterios. No se trata de monumentalizar el primer paso, sino de hacerlo inevitable, de tal manera que su naturalidad lo mimetice en el devenir de los días,
Pero cada paso, aunque parezca minúsculo, inaugura un destino. En esta conciencia, el alma recuerda los instantes en apariencia triviales, casi anónimos, que, al ser revisitados con lucidez, revelan la decisividad de una simple elección. Un sí dicho en soledad, un paso dado en el vacío de la incertidumbre, una renuncia a los viejos cerrojos con los que la mente clausura los portales hacia sí misma. Los textos gnósticos advierten que el olvido propio es el auténtico cautiverio, el exilio prolongado del ser. Pero el retorno siempre empieza con el paso pequeño, con la partida del errante que ni siquiera imagina el horizonte futuro. Así, la integración es el arte en el que cada elemento, el plomo de nuestras tendencias inerciales, el mercurio de la intuición, la sal de la experiencia directa, convergen en el atanor de la vida diaria. Allí, el poder de la decisión se revela como la fuerza que licua, amalgama y eleva los metales del alma hasta su grado más puro. Por esto, la integración no es una suma aritmética de partes, sino la sinfonía viviente en la que los fragmentos se funden en una totalidad desconocida, más amplia y luminosa que sus componentes. En el taller secreto de la autotransformación, el roce de la cotidianidad es la piedra de toque. No se alcanzan las cimas por la obsesión calculada, ni por la sofisticación retórica del pensamiento, sino por la sencillez aplicada que, una y otra vez, vence la resistencia interna y apuesta por lo no probado. En ese riesgo mínimo, en esa osadía diminuta, el alma rehace sus rutas. El magnum opus del hermetismo exige tan solo que la conciencia se atreva a probar un matiz distinto, a cruzar lo conocido como quien atraviesa una puerta que ha estado siempre ahí. La maravilla se precipita tras el gesto modesto, tras la palabra callada que, nacida de la autenticidad, resuena en la cámara sagrada del corazón. Testimonio de las edades. La alquimia nos enseña que las grandes transmutaciones no parten de la sofisticación del laboratorio exterior, sino del volverse uno con el proceso en la intimidad del laboratorio del alma, cada cual, en las soledades de sus noches y en el entretejido de sus días, encontrará la llave no en la solemnidad del plan infinito, sino en la aplicación constante, reiterada, casi humilde, de la decisión que surge en el silencio interior y se manifiesta en la materia. Así, lo pequeño deviene prodigio y lo menudo, revolución. Contemplando el curso de la propia existencia, puede apreciarse cómo los hilos de oro brotan siempre tras el cruce de una frontera infranqueable por el miedo. La verdadera magia no reside en la acumulación de poderes o en la demostración de actos extraordinarios, sino en la fidelidad a la acción interior, en la osadía de elegir el movimiento cuando el temor aconseja la quietud. De esta forma, la integración última se convierte en el acto de recordar que toda transmutación ha comenzado, invariablemente, en la decisión inaparente de avanzar cuando parecía más cómodo quedarse. Así, la senda hermética culmina en la fusión armoniosa de todos los planos internos: pensamiento, emoción, impulso, intención y materia. Y es en ese punto de confluencia donde la montaña de la duda es vencida por el paso elemental, cuando el iniciado despierta y reconoce que nada fue dejado al azar, que cada acto pequeño fue, en sí mismo, el verdadero iniciador. Al cerrar esta integración, la percepción se intensifica y se revela que el misterio nunca estuvo más allá, sino siempre aguardando en el umbral de lo cotidiano, esperando ser encarnado una y otra vez
en cada silencioso instante de coraje. Una última brisa recorre los pasillos secretos de la conciencia, casi imperceptible, como si danzara entre las columnas invisibles del templo interior. En este instante suspendido, la alquimia del tiempo se detiene, el eco de las palabras, el rastro de símbolos antiguos. La perla de sabiduría flotando entre las sombras. Todo confluye aquí, en la frontera imprecisa entre lo que conoces y aquello que aún no ha sido revelado. Cada fragmento transitado hasta ahora, cada reflexión abriéndose como loto bajo la luz dorada, ha dejado, sin notarlo, una huella vibratoria en el tejido de tu ser. Afuera, el mundo continúa girando, revestido por los velos de lo cotidiano, pero aquí, en el santuario fundido entre palabra y silencio, todo es posibilidad. Thoth guía la pluma y el pensamiento, recordando en voz de tinta que toda frontera es apenas un mito, y que las puertas del misterio se abren solo para aquellos dispuestos a escucharse en la quietud. Nada espectacular anuncia el umbral. No hay relámpagos, ni un canto de trompetas, solo un suave temblor en el corazón, un impulso secreto que nos llama a mirar, por primera vez, el reflejo de nuestra alma en las aguas del Uno. La encrucijada no exige grandes gestos ni saltos prodigiosos. El cambio verdadero ese que teje destinos con hilos de oro reside en la mirada cotidiana, en la elección repetida, afilada como obsidiana pacífica. Hoy escucho, hoy susurro gratitud, hoy cultivo la presencia, hoy no cedo al miedo. En la torre silenciosa, cada paso dado a conciencia es rito de iniciación, y cada gesto sencillo, un conjuro creador. Así, el sendero no es una autopista, sino una serie de puentes colgantes, tendidos sobre la vastedad de lo desconocido. El viajero no necesita mapas, solo la certeza de avanzar, despacio, fiel a la brújula profunda. Cuando uno respira en sintonía con el pulso interior, la realidad se expande, como la noche que se abre poco a poco bajo la mirada de la luna. La libertad sacude sus alas de cristal. Los símbolos que antes parecían decorativos revelan sus claves ocultas. La serpiente que muda de piel, el ave que remonta el vuelo tras la noche. La llave de Anubis girando en la cerradura del corazón. Recuerda, los grandes misterios nunca prometen un espectáculo. Solo ofrendan una promesa silenciosa. Quien persevera y depura sus intenciones, descubrirá que el mundo es, a cada instante, recreado desde dentro. Ahora es cuando la elección se presenta, no como un grito, sino como una suave invitación, tan delicada que fácilmente podría confundirse con la rutina. He aquí la paradoja hermética. La puerta del destino se abre en el ritual de los días comunes, en el temple de los pensamientos, en el tallado paciente de una voluntad serena. Cada sí y cada no diminuto configuran el monumento invisible de nuestro ciclo. No busques el Big Bang personal ni el hito que todo lo cambia. Más hondo, bajo la superficie, entre las raíces. El verdadero giro reside en lo perseverante. Esa constelación de actos coherentes que, gota a gota, así, erosiona el muro de la costumbre y lo transmuta en jardín fértil. El maestro no mira el reloj, solo cuenta latidos. Sabe que el instante elegido es siempre ahora, y que la diferencia entre el que sueña y el que crea es tan sutil como la distancia entre el reflejo y la fuente. Y si el terror asoma, si la sombra parece más densa cuando se acerca la aurora,
Recuerda que el símbolo supremo de la libertad es saltar hacia la vida desde la paz interior, sin grandes anuncios, solo por una fe radiante en la posibilidad de la transformación mínima, diaria, constante. Así forjaron los antiguos magos su eternidad, desapegándose del drama exterior. Retornaron una y otra vez a la mesa del alquimista, seguros de que la obra magna se cosecha con el compromiso sereno a la acción mínima pero sostenida. El tren del devenir espera siempre en el andén del alma. No hay emergencia, no hay prisa. Algunas luces titilan en la niebla, un silbo antiguo invita, y los vagones se abren. No por un milagro, sino por el ligero giro de una llave invisible, la disposición a vivir la vida como arte, a ser autores de nuestro propio mito. Mientras las palabras se disuelven como incienso en el aire, la atmósfera se expande quieta, sí, pero vibrante y permite que la vibración interna ascienda, se eleve como brizna de luz hacia un nivel más sutil. No se trata de suprimir el temor, sino de observarlo y dejarlo ir suavemente, como hojas flotando río abajo, sin perturbar las aguas profundas. Es en esa transparencia donde la verdadera libertad comienza. La libertad de elegir, a cada instante. La armonía, de responder con compasión ante el caos. Detallar una existencia nueva, guiada por símbolos vivos y no por desgastadas cadenas mentales. Y ahora, cuando el polvo dorado del atardecer empieza a poblar el horizonte de tu mente, puedes sentir cómo el aire invita a un primer paso. A veces, ese paso es apenas un pensamiento sembrado con confianza. A veces, una acción más osada. El ciclo se renueva con cada acto de conciencia. Como comunidad, resonamos juntos, cada uno. Desde su propia antorcha, ilumina una parte del camino global, lo pequeño se eleva, lo cotidiano se reencanta. Mañana, o quizá en el próximo respiro, la travesía continuará. La senda nunca se interrumpe. Solo se transforma y regresa bajo nuevos rostros. Este es apenas un peldaño de la espiral ascendente. Cada reunión, cada reflexión compartida, cada símbolo interpretado, nutre el templo colectivo de quienes buscan y se reencuentran. La promesa está en el aire. Habrá más puertas, más preguntas y más luz con cada paso que elijas dar consciente, humilde y fiel a tu verdad interior. Así, la invitación resuena en la cámara secreta del ser. Que la determinación no sea producto de una urgencia externa, sino de la dulce certeza de que estamos aquí para esculpir, día tras día, nuestra propia piedra filosofal. Que tu próximo aliento sea un voto silencioso, un compromiso íntimo con la vida que desea desplegarse a través de ti. Que no busques señales en el ruido del mundo, sino en la melodía discreta de tu propio espíritu. Y en este cruce de caminos, te dejo la pregunta abierta. Vibrando en la cámara del pecho, ¿elegirás ser escultor de tus días o sombra pasajera entre los muros del tiempo? Permite que esta reflexión cale suavemente en lo más hondo. Si algo en ti ha despertado, deja tu huella en este video y acompáñanos en el siguiente peldaño de este viaje sin final, donde el misterio y la luz nos aguardan para ser co-creadores de realidad, juntos, en la espiral de vida que nunca cesa.